Bueno, para empezar, les hablaremos sobre las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel proporcionan la base conceptual para entender cómo los genes, que son unidades de información hereditaria, se transmiten de padres a descendientes y cómo se mezclan para dar lugar a la variedad genética en las generaciones posteriores. Estas leyes son fundamentales para comprender los principios básicos de la herencia genética y la genética de nuestra población. La primera ley es la ley de la uniformidad. Esta dice que al cruzar dos individuos de razas puras, su descendencia en la generación 1 serán iguales y serán heterocigotos. La ley de segregación de Mendel. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante en cuanto de Punnett. De esta forma, los alelos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos. Por ejemplo, una planta homocigota para flores rojas tendrá el genotipo AA. Las células sexuales de esta planta tendrán solo un alelo A. Los dos factores hereditarios que forman para un determinado carácter se separan de la formación de los gametos y solo uno es transmitido para combinarse con el otro progenitor. Bueno, a continuación les hablaré sobre la tercera ley de Mendel o la ley de la combinación independiente. Aquí, los miembros de parejas alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Y Mendel estudió la herencia simultánea de dos caracteres diferentes, tales como el color de la semilla amarillo o verde y el aspecto de esta, lisa o rugosa. Para ello, cruzó dos líneas puras, una de plantas con semillas amarillas y lisas y otra cuyas semillas eran verdes y rugosas. Ahora, las plantas obtenidas en la primera generación presentaban todas semillas amarillas y lisas, con lo que se seguía cumpliendo la primera ley para cada carácter. Por otro lado, los resultados indicaban que tanto el carácter amarillo como el liso eran dominantes, mientras que los caracteres verde y rugoso eran recesivos. Y la autofecundación de las plantas de la primera generación proporcionó una generación segunda constituida por las 4 combinaciones posibles para estos caracteres, ¿no? Que serían las semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas y verdes y rugosas, con unas proporciones respectivas de 9, 3, 3 y 1. Por otro lado, en la segunda generación habían aparecido combinaciones que no estaban presentes en la primera, lo cual implicaba que los caracteres color y aspecto de la semilla se habían transmitido de una forma independiente. Entonces, a continuación, les mostraré un cuadro. Aquí podemos observar que sí, efectivamente, las semillas amarillas lisas son el carácter dominante y las verdes y lisas serían de carácter recesivo. Entonces, aquí nos muestran que el número de amarillas y lisas serían 9 de 16. Las amarillas y rugosas serían 3 de 16. Verdes y lisas, 3 de 16 también. Y de verdes y rugosas solo habría una. Variación
de la dominación e interacciones genéticas. Los experimentos de Mendel del cruce de dos líneas puras se obtiene siempre una F1 con un fenotipo similar al de uno de los progenitores, el del genotipo. El homocigoto dominante, sin embargo, esto ocurre siempre así. En algunas especies, los híbridos pueden mostrar bien los fenotipos intermedio entre el de los dos progenitores dominantes. A este hecho de dominancia intermedia o bien pueden manifestar ambos caracteres simultáneamente, en cuyo caso se trata de un fenómeno de codominancia. Un ejemplo, este último caso lo representa el sistema ABO de los grupos sanguíneos humanos. También existen casos en los que la proporción fenotípica obtiene en la F2 diferente de la esperada según la tercera ley de Mendel. Esta falta de concordancia es debido al fenómeno llamado epistasia, que consiste en la interacción entre determinados genes no alélicos, de forma que uno enmascara el efecto del otro. Por ejemplo, en la sordera genotípica humana están involucrados dos genes, A y B, que representan cada uno de los alelos. Si uno de ellos se presenta en homocigosis recesiva, la sordera se manifestará independientemente de que los alelos se representen en el otro gen, pero si se representa al menos un alelo dominante en cada gen, la sordera no se manifestará. Grupos sanguíneos humanos. Los anticuerpos son grupos de proteínas globulares implicadas en la destrucción de sustancias extrañas al organismo. Estas proteínas son producidas por un grupo de células sanguíneas llamadas linfocitos B. Las moléculas que en el organismo no reconocen como propias sino como extrañas y que son capaces de provocar la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B se denominan antígenos. Cada antígeno provoca la síntesis de un anticuerpo específico. La misión del anticuerpo es unirse al antígeno, facilitando con ello la actuación de otros componentes del sistema inmune encargados de destruir sustancias u organismos extraños. En nuestra especie se han encontrado varios antígenos asociados a las células sanguíneas, lo cual ha permitido establecer lo que conocemos como grupos sanguíneos del sistema ABO y el sistema RH, que son ejemplos. El sistema ABO, las poblaciones humanas representan 4 fenotipos distintos en la relación con el grupo sanguíneo del sistema ABO. Así podemos encontrar individuos que presentan el antígeno A en sus glóbulos rojos, los que portan el antígeno B, los que tienen ambos antígenos y los que no muestran ningún fenotipo. El locus responsable de este sistema se encuentra en el cromosoma 1, aunque se han descrito 8 fenotipos distintos en relación con este sistema. Nos referimos solo a 2, el RH positivo y el RH negativo. El fenotipo RH positivo se manifiesta por la presencia de los eritrocitos del antígeno RH, mientras que el fenotipo RH negativo no presenta este antígeno. Sin embargo, para el plasma de los individuos de RH negativo solo aparecerá el anticuerpo anti-RH si el individuo es expuesto al antígeno RH. Teoría cromosómica de la herencia. En 1902 y 1903, Sutton y Boveri publicaron trabajos independientes que propusieron lo que ahora llamamos la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en cromosomas particulares y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel, la 2 y la 3. Entre algunas de las observaciones que apoyan la teoría cromosómica de la herencia se incluyen: 1. Que los cromosomas, como los genes de Mendel, vienen en pares equivalentes, homólogos, en un organismo. Para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. Lo segundo sería que los miembros de un par homólogo se separan en la meiosis.
así que cada espermatozoide u óvulo recibe solo un miembro. Este proceso refleja la segregación de los alelos en gametos en la ley de segregación de Mendel. La teoría cromosómica de la herencia fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se aportaban en los cromosomas, y al principio fue controversial. Al final se confirmó por medio del trabajo del genetista Thomas Hunt Morgan y sus estudiantes que estudiaron la genética de las moscas de la fruta. En este, Morgan eligió la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, para sus estudios genéticos. A las moscas les sobraba practicidad, eran baratas, fáciles y crecen rápidamente. Una forma de criarlas, muchas de ellas puede ser en una pequeña botella con una mezcla de azúcar en el fondo, y en la actualidad, de hecho, lo siguen utilizando este medio para crear moscas de fruta, los científicos. Los cruciales experimentos de verificación de la teoría cromosómica de Morgan empezaron cuando encontró una mutación de un gen que afectaba el color de los ojos de la mosca. Esta mutación hacía que se hicieran blancos los ojos de la mosca en lugar de su color rojo normal. Inesperadamente, Morgan, después de un tiempo, encontró que el gen del color de los ojos era heredado en patrones diferentes por las moscas macho y hembra. Las moscas macho tenían un cromosoma X y uno Y, mientras que las moscas hembra nada más tenían 2, pero X. Ahora les hablaremos sobre los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales X y Y difieren morfológicamente y están asociados al sexo en los humanos. Hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un X y un Y, siendo este último heterogamético. La determinación del sexo se aplica de manera muy similar en todos los mamíferos. La lionización, también llamada inactivación del cromosoma X, se refiere al fenómeno normal en el que uno de los 2 cromosomas X de cada célula de un individuo de sexo femenino es inactivado durante el desarrollo embrionario. La inactivación impide que el sexo femenino tenga el doble de productos genéticos del cromosoma X que el sexo masculino, que posee una sola copia del cromosoma X. La lionización recibe su nombre de Mary F. Lyon, la genetista británica que descubrió el fenómeno. Ahora les hablaré sobre la meiosis. Para comenzar, es el proceso que reduce a la mitad el número de cromosomas de los gametos, y gracias a esto se puede llevar a cabo la reproducción sexual. Ahora, la meiosis se lleva a cabo en 2 etapas. La primera, que sería meiosis 1, divide la célula diploide de manera que cada célula hija reciba un único y completo juego de cromosomas de la célula madre, es decir, que pase a ser haploide. Cada célula hija recibe un miembro de cada una de las parejas de cromosomas, solo uno de los cromosomas homólogos. Y la segunda etapa sería la meiosis 2, que consiste en una división normal de las células obtenidas en la primera etapa, lo que sería equivalente a una mitosis. Además, la meiosis 1 consta de las mismas etapas que la mitosis, aunque no son equivalentes, pero para diferenciarlas se utilizan los números romanos. Esta misma se divide en profase, metafase, anafase y telofase 1. Entonces, a continuación veremos un esquema donde iré explicando en qué consiste cada una de ellas. Ok, entonces aquí tenemos el esquema. Empezaríamos, interfase y la profase 1.
En la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean 2 a 2 a lo largo de toda su longitud, formando lo que se denominan bivalentes o tétradas, en referencia a los 4 cromátidas del bivalente. Y el apareamiento de los homólogos tiene una importancia extraordinaria, ya que a través de él se produce el fenómeno citológico del entrecruzamiento. Y bueno, aquí se lleva a cabo el intercambio de genes de un cromosoma homólogo a otro. Después tendríamos la metafase 1. Y en esta fase, los bivalentes, mediante sus centrómeros, se insertan en las fibras del huso, adoptando una ordenación circular sobre la placa ecuatorial. Porque, bueno, aquí vemos que cambia la forma. Es distinto como se ve en la profase 1 a la metafase 1. Ya tiene una forma circular. Después iría la anafase 1. Y aquí se separan los cromosomas de los bivalentes, emigrando N cromosomas a cada polo. Y hay que recalcar cada uno con sus 2 cromátidas. Después seguiría la telofase 1, donde los cromosomas se sitúan en ambos polos de la célula y tiene lugar la citocinesis, dando lugar a 2 células hijas con N cromosomas. Aquí, por haberse reducido el número de cromosomas a la mitad, a esta división meiótica se le denomina división reduccional. Y las células obtenidas en la meiosis 1 pueden entrar inmediatamente en la meiosis 2 o pasar por un periodo de interfase antes de hacerlo. Y bueno, en sí, la meiosis 2 es prácticamente igual que la mitosis, salvo que la célula que entra en división es haploide y por tanto tras ella se obtienen 2 células hijas con N cromátidas. Ya para cerrar, la consecuencia de la meiosis es la formación de los gametos. También les hablaré sobre la recombinación y ligamento. Durante la profase 1 de la meiosis, los cromosomas intercambian segmentos en un proceso llamado sobrecruzamiento o quiasma, generando una recombinación genética y nuevas combinaciones de alelos. Si 2 genes están cerca físicamente, pueden no combinarse mucho y estar ligados. La diferencia entre estos genes afecta la probabilidad de recombinación. Estos hallazgos ayudan a entender cómo se heredan los rasgos genéticos al revelar el orden y disposición de los genes de los cromosomas. Ahora les hablaré sobre los tipos de transmisión génica. Los rasgos de un organismo pueden estar determinados por un único gen o varios genes. Aquí se recurre al estudio patrón de transmisión del carácter, el cual se establece a través de la información recogida de la familia en la que se detecta el carácter a estudiar. Normalmente esta información se resume en forma de una genealogía o pedigrí y mediante una serie de símbolos se recogen las relaciones de parentesco y el historial del mayor número de miembros y generaciones de la familia. Más adelante les presentaré un esquema con los símbolos y el significado de cada uno. Por otro lado, los patrones de transmisión de un carácter mendeliano dependen de 2 factores. En primer lugar, la localización cromosómica del locus implicado, que puede ser autosómica cuando el locus se encuentra ligada a los cromosomas sexuales. Y en segundo lugar, la expresión fenotípica del carácter en cuestión,
la cual puede ser diversa. Sin embargo, el principal número de loci responden a una relación de dominancia y recesividad. Entonces, según estos criterios, se establecen 3 tipos de patrones de transmisión en la herencia monogénica, que sería autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al sexo. Así que pasaremos a ver el esquema. Aquí podemos observar que el cuadrado significaría hombre, el círculo sería mujer, el rombo sexo indeterminado, el cuadrado ligado al círculo sería el matrimonio, otra vez cuadrado ligado al círculo, pero como con una doble ligadura, sería matrimonio consanguíneo, y la sexta figura sería padres e hijos por orden de nacimiento. Después tenemos los gemelos disigóticos no idénticos. Y del lado derecho, en primer lugar, tenemos los gemelos monocigóticos idénticos. Después tenemos un cuadrado y un círculo en color negro. Estos serían los individuos afectados. Después un cuadrado y círculo pintados por la mitad de color negro, que serían los heterocigos recesivos. Y nos presentan también un círculo con un punto negro en medio, que sería la mujer portadora y estaría ligado al sexo. También tenemos un cuadrado partido por la mitad, solo que aquí forma como 2 triángulos y sería el individuo fallecido. Después una flecha señalando al cuadrado en color negro, sería el individuo de interés. Y por último tenemos el aborto o nacido muerto. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar cómo se manifiestan los afectados en la herencia autosómica dominante. Es una de varias formas en las que un rasgo o trastorno se puede transmitir de padre a hijo. Una enfermedad autosómica dominante si usted hereda el gen anormal de uno solo de los padres. Puede presentar la enfermedad con frecuencia, uno de los padres también puede tener la enfermedad. Herencia autosómica dominante. Si a alguien se le diagnostica una enfermedad autosómica dominante, también se debe examinar a sus padres para buscar el gen anormal. Los ejemplos de trastorno autosómico dominante incluyen el síndrome de Marfan y la neurofibromatosis 1. Causas de la enfermedad de Marfan. Las causas del síndrome de Marfan es causado por defectos de un gen llamado fibrilina 1. Este gen juega un papel importante como pilar fundamental para el tejido conectivo en el cuerpo, el efecto en el que el gen también causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo. Ahora les hablaré sobre la transmisión autosómica recesiva. Aquí solo los homocigotos presentan el carácter y cada uno de sus progenitores debe tener al menos un alelo en su genotipo. Los heterocigotos no manifiestan el rasgo, pero son portadores del alelo causante del mismo, y dependiendo del genotipo de su pareja, tendrán diferentes probabilidades de presentar descendencia con el carácter en cuestión. Un ejemplo de esto sería la enfermedad de Tay-Sachs, que es cuando una sustancia grasosa en el cerebro destruye las células nerviosas. Esto se presenta normalmente a los 6 meses y se va deteriorando hasta los 4 años de edad, que es cuando pues se provoca la muerte. En esta primera imagen podemos observar los signos y síntomas, que serían deterioro mental y motor,
las manchas rojo cereza y atrofia óptica, la ceguera, sordera y demencia progresiva. Por otro lado, la presencia del alelo recesivo provoca una carencia enzimática que hace que se acumule el gangliósido GM2 en las neuronas y esto resulta fatal para su funcionamiento. Además, hay que recalcar que estos trastornos autosómicos recesivos son menos frecuentes que los autosómicos dominantes. Y en esta segunda imagen podemos observar los genes, las neuronas y las manchas rojo cereza, cómo es que cambia la estructura con este tipo de trastorno. Bueno, ya les hablaré sobre la transmisión ligada al sexo. Para comenzar, les menciono que el mayor número de trastornos asociados a los cromosomas sexuales suelen localizarse en el cromosoma X y suelen de ser de carácter recesivo. Y dado a la desigualdad de la distribución de los cromosomas en mujeres y hombres, los caracteres cuyos genes se encuentran en estos cromosomas tienen una transmisión característica. Los trastornos ligados a los genes recesivos situados en el cromosoma X solo se manifiestan en las mujeres cuando están en homocigosis, mientras que en los hombres se manifestará en el momento en que parte su único cromosoma X. Tanto los hijos como las hijas heredan de su madre el cromosoma X. Esto hace que los individuos varones no puedan heredar de sus padres trastornos ligados al cromosoma X, mientras que en el caso de las hijas, la incidencia dependerá del genotipo de la madre y si el padre está afectado, ya que si no lo está, las hijas, como mucho, solo serán portadoras. Esta peculiaridad en la transmisión de los alelos recesivos en el cromosoma X hace que el fenómeno llamado alternancia de generaciones, que consiste en que tanto el abuelo como el nieto están afectados por el carácter en cuestión, pero no los individuos de la generación intermedia. Un ejemplo de enfermedad ligada al cromosoma X es la hemofilia, donde el alelo es el responsable de la enfermedad. Causa una deficiencia en el factor 8 que impide que la sangre pueda coagular normalmente. A mí me tocó el tema de genes holándricos y herencia no nuclear. Para esto vamos a introducirnos un poco en el tema. Normalmente cuando pensamos en el ADN, pensamos que en el núcleo de una célula, y eso se debe a que el ADN de una célula está contenido en su núcleo. Pero en realidad hay algunas excepciones a esta regla. Hay ciertos organelos que de hecho tienen su propio ADN, como lo son las mitocondrias y los cloroplastos. Y no solo tienen su propio ADN, sino que también pueden replicarlo o replicarse a sí mismos, independientemente del núcleo en el que se encuentren. El ADN-MT, que es el ADN mitocondrial, tiene alrededor de 37 genes. Al contrario de esto, el ADN-CP, que es el ADN en el cloroplasto, tiene alrededor de 100 genes. La herencia holándrica es un término que se utiliza para definir el tipo de herencia en la cual los genes encontrados en el cromosoma Y directamente traspasados a los descendientes masculinos. Esto sucede puesto que el cromosoma Y solo tiende a poderse provenir del macho, al menos en la especie humana, ya que la hembra carece de este dentro de su genotipo. Dentro de esta categoría se encuentran características como el desarrollo de los testículos y otros caracteres sexuales masculinos. A su vez, la herencia no nuclear es de un solo padre. El ADN no nuclear a menudo se hereda de forma uniparental. Aquí hacemos como un paréntesis, ya que existe la disomanía uniparental, que ocurre cuando una persona recibe dos copias de un cromosoma o parte de un cromosoma, de un progenitor o ninguna copia del otro. La disomanía uniparental puede ocurrir como un evento aleatorio durante la formación de óvulos o espermatozoides, o puede ocurrir en el desarrollo fetal temprano.
Volviendo a lo del tema principal, que el ADN no nuclear a menudo se hereda de forma uniparental, lo que significa que la descendencia obtendrá ADN solamente del padre masculino o femenino, no se pueden ser de ambos. Así como existe el cromosoma Y, también existe el cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales involucrados en la determinación del sexo de un ser humano. El cromosoma X es alrededor de 3 veces más grande que el cromosoma Y, el cual contiene alrededor de 900 genes, mientras que el cromosoma Y tiene alrededor de 55 genes. Los mamíferos hembras tienen 2 cromosomas X en cada célula, sin embargo, uno de los cromosomas X está inactivo. La ceguera a los colores también es una enfermedad ligada al cromosoma X. Esta patología está causada por la ausencia de un fragmento visual involucrado en la recepción de determinadas longitudes de onda alineadas con la recepción de color. Las consecuencias de ello es que las personas afectadas son incapaces de distinguir el color rojo o el verde. Esta enfermedad la conocemos mayormente también como daltonismo. Y eso sería todo. Gracias, maestro y compañeros. Ese es el final de nuestra exposición.